Muy buenas noches a todos nuestros hermanos y hermanas. Les saludamos en el nombre del Señor. Saludamos a la Primera Alianza Cristiana y Misionera de Temuco, a Alianza Cristiana y Misionera Fundo del Carmen, de Labranza, Loncoche Plom y todas las iglesias y locales del campo. Y también saludamos a todos los hermanos y hermanas que nos ven de fuera de la región de la Araucanía, ¿ya? Que el Señor les bendiga. Y seguimos con las parábolas de Jesús. Hoy día vamos a estar viendo, ¿ya? Vamos a estar viendo en Mateo 22 del 1 al 14, vamos a ver la parábola de la fiesta de bodas y la gran cena, ¿ya? Así que ese es el tema de hoy. Ahora vamos a orar, vamos a presentar este tiempo a Dios y le vamos a pedir a nuestro Señor Jesucristo que nos bendiga para poder entender su palabra y para que podamos eh, ser bendecidos con tanto con su palabra y la guía del Espíritu Santo para poder entender y poder reflexionar en torno a lo que el Señor nos tiene hoy día preparado. Así que vamos a orar y vamos a entregar este tiempo a Dios. Bueno, Padre Santo, te damos gracias en esta hora por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque tú eres inmensamente bueno con nosotros. Te damos gracias porque tú nos has invitado a ser parte de tu reino, a ser parte del reino de Dios. Y te damos gracias porque esa invitación, ese llamado que tú nos hiciste ha sido solamente por tu gracia y como dice tu palabra, porque tú escogiste, Señor, entregar a tu Hijo Jesús. Por eso, Señor, te alabamos, te damos las gracias, te honramos en esta hora de manera pública, porque tu amor es lo que ha transformado nuestras vidas, lo que nos ha dado un sentido a nuestra vida. Nuestra vida ya no está vacía, ni ni tampoco, Señor, necesitamos preguntarnos para qué estamos aquí, porque tú nos has aclarado eso a través de Jesucristo. Y te damos gracias, Señor. Queremos pedirte también, Padre Santo, perdón por nuestras faltas y por nuestros pecados, que nos limpies con la sangre de Cristo y que tu Espíritu Santo guíe todo lo que vamos a hablar, todo lo que se va a exponer, que sea guiado por ti y que tú nos ayudes a entender y a tener la gracia para poder colocar por obra también lo que vamos a estudiar hoy día. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Ya. Así que saludamos a nuestras hermanas que se están conectando y vamos a leer, como dije anteriormente, Mateo, ¿ya? Capítulo 22 versículos 1 al 14. ¿Ya? Yo le voy a dar lectura, perdón, en la versión del libro para que usted vaya siguiendo allá en su casa la lectura. Y dice así, Mateo 22, dice así en el nombre del Señor. Dice, Jesús volvió a hablarles en parábolas y les dijo, el reino de los cielos es como un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus siervos que llamaran a los invitados, pero estos se negaron a asistir al banquete. Luego mandó a otros siervos y les ordenó, digan a los invitados que ya he preparado mi comida, ya han matado mis bueyes y mis reses cebadas, y todo está listo. Vengan al banquete de bodas. Pero ellos no hicieron caso y se fueron. Uno a su campo, otro a su negocio, los demás agarraron a los siervos, los maltrataron y los mataron. El rey se enfureció, mandó su ejército a destruir a los asesinos y a incendiar su ciudad. Luego dijo a sus siervos, el banquete de bodas está preparado, pero los que invité no merecían venir. Vayan al cruce de los caminos e inviten al banquete a todos los que encuentren. Así que los siervos salieron a los caminos y reunieron a todos los que pudieron encontrar, buenos y malos, y se llenó de invitados el salón de bodas. Cuando el rey entró a ver a los invitados, notó que allí había un hombre que no estaba vestido con el traje de boda. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin el traje de boda? Le dijo. El hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes, átenlo de pies y manos y échenlo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes, porque muchos son los invitados, pero pocos los escogidos. ¿Ya? Bueno, esta parábola de la fiesta de bodas y la gran cena es muy complicada, ¿ya? Se podría decir que es una de las parábolas difíciles de interpretar
Y esto está relacionado principalmente con los temas que toca y por la estructura del mensaje. Es una parábola larga y compleja, como dije anteriormente, y algunos estudiosos dicen que probablemente aquí se puede extraer dos historias y otros dicen que quizás se pueden extraer hasta tres historias dentro de lo que acabamos de leer. O mejor dicho, esta historia se puede separar quizás o dividir en tres partes, ¿ya? Eh, esta parábola está asociada con el tema del reino de Dios, ¿ya? Y como dije anteriormente, es una parábola difícil de interpretar, ¿ya? Porque toca temas un poco complicados, ¿ya? Eh, el reino de Dios es como la invitación de un rey al gran banquete de bodas de su hijo. Sus siervos invitan a la comunidad en general. En dos ocasiones, ¿ya? Los que estaban invitados en primer lugar rechazan abiertamente esta invitación y incluso ellos se vuelven violentos, ¿ya? Con los siervos que fueron a extender esta invitación. Este rechazo al rey es extraño desde el punto de vista cultural. ¿Por qué? Porque lo normal era que cuando alguien era invitado por un rey, las personas se sintieran honradas y accedieran a ir a este banquete, ¿ya? Y sobre todo si es que se trataba del hijo del rey. Entonces, eh, uno sabe por el contexto cultural, como le estoy comentando acá, que es muy raro, es como un poco contradictoria, se podría decir, esta parábola, porque comúnmente las personas hubiesen aceptado la invitación del rey y hubiesen ido a esta boda, incluso hubiesen estado felices de haberse sentido, por así decirlo, como honrados con que el rey se hubiese fijado en sus familias, en sus personas para asistir a esta boda, ¿ya? El rey, luego del rechazo de estas personas, declara que los primeros invitados no eran dignos de llegar al banquete y manda a destruir sus comunidades. Al terminar, se podría decir como la primera parte de esta historia. El rey invita a la gente común, a buenos y malos, para que puedan llegar a la boda. Cuando comienzan la celebración, el rey nota que había una persona que no estaba adecuadamente vestida para esta ocasión especial y ordena a sus siervos a que lo saquen atado para llevarlo a la oscuridad donde se manifestará el juicio. Y en ese contexto, la parábola presenta dos afirmaciones de gran importancia teológica y profética. En primer lugar, eh, la parábola nos da a entender que existe ya un lugar de juicio donde hay llanto y rechinar de dientes. Estas imágenes se utilizan para describir el dolor y también se introduce un concepto nuevo. En el reino de Dios, aunque se llama a muchas personas, son pocas las escogidas. Cuando nosotros revisamos la ubicación de esta parábola, ya en los evangelios, podemos ver a Jesús en la etapa final de su ministerio, ya. Eh, Después, en la etapa final del ministerio de Jesús, podemos ver la entrada triunfal a Jerusalén, la limpieza del templo, ya. Cuando Jesús también dice que él es el Hijo de Dios, y etcétera, etcétera. Esta historia, se podría decir, está en ese contexto, en la parte final del ministerio de Jesús, ¿ya? Y el ambiente de esta parábola, ¿ya? Es de oposición. Como hemos visto en otras clases, existía una oposición abierta, o mejor dicho, pública, de las autoridades religiosas de Jerusalén. Ellos consideraban a Jesús como un peligro, por lo tanto lo querían arrestar para que Jesús ya no fuera tan
una persona tan influyente en las personas que vivían en aquel tiempo y si no podían disminuir su influencia, entonces los fariseos ya estaban decididos a matar a Jesús, ¿ya? Entonces, esta parábola está relacionada con los mensajes, se podría decir finales, de juicio de nuestro Señor hacia las autoridades políticas y religiosas en el templo de Jerusalén. Entonces, la pregunta es, ¿por qué hay, para los lectores de la Biblia, eh, por qué hay juicio? ¿Alguien me puede responder de los que están aquí conectados? ¿Por qué esta parábola es de juicio? Hoy día están en silencio. ¿Por qué esta parábola es de juicio? Bueno, cuando uno revisa la historia de la Biblia, ¿ya? Estamos hablando en el contexto del Antiguo Testamento, recordemos que eh, después de que Salomón comete pecado al em, casarse con muchas mujeres, tener muchas concubinas y casarse con mujeres que no estaban dentro del pueblo de Dios. Dios le advirtió en el tiempo de Moisés que ellos no tenían que casarse con mujeres paganas porque estas mujeres las iban a llevar al pueblo a que sean idólatras. Entonces, Salomón se alejó de Dios, en la parte final de su vida se vuelve a reconciliar con Dios, pero sabemos que el pecado tiene consecuencias. Luego de ese pecado, ya el pueblo la nación de Israel, que era una sola, se divide en el pueblo del norte, Israel del norte, y Judá con la media tribu de Benjamín se queda en el reino del sur. Entonces ahí comienza la era o el periodo de los reyes, ¿ya? Y como usted conoce esta historia, usted sabe que la mayoría de los reyes lamentablemente no eran buenos, ¿ya? Hubieron muy pocos reyes buenos o reyes que seguían a Dios. Y este constante rechazo, ¿ya? Rechazo a seguir a Dios, rechazo a, a ver cómo lo puedo decir, sí, rechazo a la santidad, a estar completamente dedicado a Dios, porque el pueblo de Israel, el, el, tanto el reino del norte como el del sur, cometió el error de creer que seguir a Dios era solamente seguir, por así decirlo, los ritos del culto. O sea, ellos eran fieles en sacrificar los animales, en hacer todo eso, pero cuando llegaban a su casa, adoraban a otros dioses, ¿ya? Entonces, Dios, al ver este constante rechazo, ¿ya? de, eh, de lo que ocurrió por, se podría decir, cientos de años, ¿ya? Dios trae juicio, en primer lugar, para el reino del norte, es cierto que son deportados, o sea, son sacados de donde vivían para ir a vivir al reino de Asiria, ¿ya? Y en segundo lugar, el pueblo de Judá también es deportado, salen de donde vivían para ir a vivir a Babilonia. Entonces ahí uno ve que Dios trae juicio, ¿cierto? A pesar de que habían promesas, ¿ya? Habían promesas, pero hermosas sobre el pueblo de Israel, ¿ya? Y Dios trae juicio, pero el contexto es, ¿cuál es el contexto del juicio? Cuando el pueblo rechazó constantemente el llamado de Dios. Cada vez que Dios levantaba a un profeta en el Antiguo Testamento, el profeta decía, ¿ya? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, yo lo saqué de la tierra de servidumbre, ¿cierto? Y o sea, le estaba recordando lo que Dios había hecho eh, con Moisés, cómo Dios había hecho tantos milagros, había decretado también juicio, ¿ya? Sobre Egipto, porque ellos estaban interponiendo en la voluntad de Dios y Dios les recuerda eso. Entonces aquí, volviendo haciendo un salto temporal de miles de años, ya volvemos aquí a lo del Nuevo Testamento y aquí vemos que las autoridades religiosas rechazaron constantemente el ministerio de Jesús, el mensaje, ¿ya? Rechazaron a su persona, rechazaron a la persona de la cual los profetas habían hablado. Entonces, por eso Dios les estaba anunciando juicio, ¿ya? ¿Sí? Le estaban anunciando juicio para que
ellos entendieran que no seguir la voluntad de Dios tiene sus consecuencias, o sea, no es gratis, ¿ya? Como algunos piensan por ahí, ¿ya? No, me acuerdo del libro de Juan, bueno, todos conocemos 3:16, pero también después los versículos que salen o que aparecen después dicen que Jesús vino al mundo para que el que cree en él tenga salvación, pero el que no cree en él dice que es condenado. Vamos a Primera de leerlo, Juan 3:16, bueno, 17. vamos a leerlo. Dice así, a ver, dice así, lo vamos a leer en la Reina Valera. Dice así, para no parafrasear, Ujú. dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Ya? Eh, Así que bueno, ahí como dice mi esposa, ahí Juan 3:16, que nosotros siempre lo citamos en el contexto de la salvación, pero cuando uno lee todo el texto, ahí dice Mm, claro qué pasa con los que rechazan creer, ¿ya? mm, Y eso para nosotros como iglesia, ¿ya? Debe ser un motivo de oración constante, ¿ya? Cuando nosotros vemos a personas que asisten a las congregaciones, ¿ya? A la iglesia o incluso personas que son familiares de nosotros y que quizás han escuchado el Evangelio, mm, pero no quieren escuchar ni tampoco quieren o tienen la disposición, se podría decir, como a obedecer las enseñanzas de la Biblia. Esto debe ser un aliciente para que nosotros estemos orando constantemente, para que Dios tenga misericordia y les hablan del corazón y ellos mm, puedan conocer a Cristo. ¿Ya? mm. Ya, entonces, en el contexto cultural, ¿ya? Eh, las invitaciones eh, dobles, ¿ya? Porque aquí recordemos que No, el rey invita a los primeros invitados, valga la redundancia, dos veces, ¿ya? mm, Las invitaciones dobles a eventos de importancia era una práctica común en la antigüedad. La primera invitación se utilizaba para presentar el evento mm, y la segunda invitación era para darle a los invitados un recordatorio y afirmar que ya todo estaba listo para la celebración. La persona que invitaba, que en este caso era el auspiciador o el rey de esta historia, ¿ya? Eh, Tenía la expectativa, ¿ya? Que todos los invitados puedan asistir a esta fiesta, ¿ya? O mejor dicho, respondan de manera positiva y se hagan presentes en la actividad. El no asistir a este tipo de eventos familiares, ¿ya? Y comunitarios se interpretaba como un rechazo abierto y desprecio a la autoridad de quien estaba invitando, ¿ya? O sea, era, por así decirlo, como una afrenta, como se le dice mm, antiguamente, como un desprecio, no sé, el lenguaje del siglo XXI, algo por lo cual alguien puede sacar sentimientos, ¿cierto? mm. Eh, o sea, era algo, sí, una falta de respeto, algo que no era bien visto, ¿ya? Entonces, eh, las comidas en la antigüedad constituían uno de los entornos sociales y oportunidades de encuentro con mayor importancia para las familias y las comunidades. O sea, era algo importante. Eran espacios para entablar conversaciones, diálogos, intercambiar ideas, resolver diferencias familiares y
dificultades que pudiesen tener las comunidades. También era una oportunidad para hablar en torno a temas importantes como el honor, la vergüenza y eh, e- estas comidas o banquetes no eran solamente eventos sociales y familiares destinados solamente para comer, sino que eran oportunidades para que todas las generaciones puedan compartir, para fomentar la conversación, el diálogo familiar y también servía para negocios y para tomar decisiones políticas, ¿ya? Mm. O sea, era algo importante en la cultura del primer siglo, ¿ya? Y estos banquetes o cenas también daban oportunidades para que se pueda organizar la sociedad, ¿ya? Entonces, a través de la historia, ¿ya? Estos mensajes se han entendido generalmente como descripciones o alegorías de la historia de la salvación, ¿ya? O del desarrollo de la vida cristiana. La asociación del reino de Dios, ya con estos temas, es muy común. Y el reino de Dios se relaciona con una forma de ver y entender la historia, una manera fresca de comprender la realidad de la vida. ¿Ya? Y en se podría decir, los valores que tiene el reino de Dios, que ya lo hemos visto en otras clases, podemos encontrar la paz, el perdón, la misericordia, el amor, la dignidad, el respeto, la justicia, el gozo, la reconciliación, ¿ya? Que son principios éticos, morales y espirituales que deben guiar la conducta, las decisiones y las prioridades del ser humano. El mensaje del reino promovía una nueva era. ¿Qué quiere decir esto en español simple? Es que los valores que nosotros aprendemos en la escritura ya deben transformar nuestra vida de tal manera que el reino de Dios debe ser nuestra prioridad, ¿ya? Mm. Eh, y cuando uno lee esta historia, uno se da cuenta, ¿cierto?, que las personas que fueron invitadas, ¿ya? Rechazaban esta invitación a la boda porque para ellos, ¿cierto? Para los invitados, ellos tenían cosas más importantes que hacer. Ujú. Uno tenía que ir a ver su campo, otro estaba lleno de trabajo, y así cada uno fue presentando, se podría decir, como sus propias excusas, ¿ya? Pero aquí uno ve que para el reino de Dios es de suma importancia que sea perdón, prioridad en la vida. O sea, Mm. nuestra vida tiene que girar en torno al reino de Dios, o sea, nuestra primera prioridad. Eso quiere Mm. decir, ¿ve? ¿Cuánto van a decir amén a esto? Mm. Que si el reino de Dios es mi prioridad, ¿cierto? Entonces yo no falto nunca el domingo. Amén, ya, Mm. listo, ya. A no ser que sea por motivos realmente importantes, ¿cierto? Ya. Y eh, si el reino de Dios es nuestra prioridad, ¿ya? Eh, los jóvenes, esto yo le digo con respeto por si acaso, aprovechando que está aquí mi estimadísimo eh, Moise, no, yo lo digo esto con mucho respeto, esto va para todas las edades por si acaso, no es aquí para un grupo en específico, pero voy a partir por mi ministerio, ¿cierto? Por los varones ya. Entonces, claro, o sea, si el reino de Dios es mi prioridad, yo le doy importancia a las actividades de la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios es lo primero. Lo mismo para las mujeres, eh, para los jóvenes. La pregunta es, aquí es una pregunta que no la voy a hacer responder, pero usted se la puede responder al Señor en su hogar, en la intimidad de su casa. Eh, ¿Cómo nosotros le enseñamos a los niños que Dios es nuestra prioridad? Eso lo Mm. dejo una pregunta abierta, ¿cierto? Porque para que Dios sea nuestra prioridad no solamente asistir al culto, ¿cierto? Son muchas más cosas, ya el Evangelio abarca toda la vida, pero usted pregúntese,
cómo nosotros le enseñamos a los niños, y aquí no estoy hablando de predicar, ¿ah? Estoy hablando de vivir, ¿ya? mm, Cómo usted con su vida ilumina a sus niños, a sus jóvenes, ¿cierto? A los preadolescentes para que ellos entiendan que el reino de Dios es prioridad y es de suma importancia, o sea, lo más importante en nuestra vida. Es más importante que nuestro matrimonio, que nuestra propia vida, que nuestra familia, que nuestra mamá, que nuestro papá, que los hijos, ¿cierto? Recordemos que Jesús dijo que, que si alguno ama más a padre o madre o hijos, a posesiones o a incluso hasta su propia vida, mm, no es digno de él. O sea, y la pregunta es, ¿por qué Jesús dice esa frase tan fuerte? Porque Jesús entregó su vida por nosotros. O sea, él tiene la autoridad, ¿ya? La suficiente autoridad para decirle a todas las personas en todas las edades, en el primer siglo, hoy día en el siglo XXI, en el año 2026, el 15 de junio del año 2026, Él tiene toda la autoridad para decirnos, bueno, yo entregué mi vida por ti, mm, ahora tú tienes que tomarme como prioridad en tu vida, ¿ya? mm, Entonces, eh, volviendo a la parábola, el rey de la historia, ¿cierto? De esta parábola, eh, se relaciona con Dios. La boda se ve o se ha visto, mejor dicho, como la restauración de la iglesia. Los siervos representan a los profetas que han sido rechazados por el pueblo de Israel. El banquete es un tipo de alimento espiritual y los misterios que Dios le brinda a sus hijos mm, e hijas, ¿cierto? Cuando dice que todo está listo. Y esto, o mejor dicho, esta frase media misteriosa cuando dice, ¿cierto?, que todo está listo, se puede entender como el tiempo final, ¿ya? mm, O sea, nosotros debemos entender que el tiempo final comenzó desde que vino nuestro Señor Jesucristo y cuando uno ve la predicación del apóstol Pablo, ¿ya? El apóstol Pablo se le conoce como el apóstol de la resurrección, ¿ya? ¿Por qué? Porque él vio al Cristo resucitado cuando iba camino a Damasco. Pero la pregunta es, cuando uno ve, lee las cartas de Pablo, hay un detalle muy importante, mi querido hermano y hermana. ¿Qué es lo que usted ve en las cartas de Pablo? Hay muchos temas, pero hay cosas que se pueden ver, se podría decir como explícitamente. La urgencia que tenía Pablo por predicar. Él tenía claro su llamado. Él incluso dice, ay de mí si no predicara. ¿Ya? O sea, él sabía que mientras esté acá en la tierra, era pero sumamente importante que él predicara la palabra y que esto lo hiciera con urgencia. O sea, no decir, bueno, es que lo puedo hacer mañana o lo puedo hacer pasado, sino él estaba dedicado por completo a la obra, ¿ya? Eh, y tenía la urgencia de predicar el Evangelio a todas las personas que no habían escuchado de Cristo. Entonces, este tiempo final ha comenzado. La destrucción se puede interpretar, la destrucción de la ciudad se puede interpretar o apunta a la guerra de los judíos. La invitación general a la cena es una afirmación de la predicación del reino a los gentiles y la respuesta negativa, ¿ya? De este hombre, ¿ya? Que entró a la fiesta y que no tenía la ropa de bodas, ¿ya? mm, eh, Se puede referir probablemente a que para entrar al reino de Dios se necesitan cualidades éticas, morales y espirituales, ¿ya? mm, En resumen, arrepentimiento y fe, ¿cierto? mm, Porque el que se arrepiente de verdad mm, no vuelve a cometer ese pecado, ¿ya? Es un tema importante, ¿ah? Para estudiar el arrepentimiento como paréntesis. ¿Cuál es el verdadero arrepentimiento? Porque de repente hay personas que creen que se han arrepentido, ¿ya? Pero vuelven a cometer lo mismo de nuevo. O sea, ahí usted puede identificar, mi querido hermano y hermana, que a lo mejor usted está en un proceso de arrepentimiento, pero si usted vuelve a cometer lo mismo, usted no está arrepentido. El arrepentimiento es como esos testimonios antiguos que uno escuchaba en la iglesia,
¿ya? De los hermanos de antes que decía, yo conocí a mi Señor y yo antes de conocer a mi Señor andaba en los bares, en las cantinas y conocí a mi Dios y no volví a tomar nunca más. Ese se arrepintió, ese está arrepentido, ¿ya? Así que para reflexionar, porque yo creo que a veces no tenemos un buen, ¿cómo decirlo? Una buena definición de lo que significa el arrepentimiento, ¿cierto? Y si yo indago un poquitito más cuando usted va a, a investigar a los diccionarios, ¿ya? Cuando usted investiga en los diccionarios de griego, ya hay una palabra que, bueno, que una de las tantas, de varias palabras que se utiliza para el arrepentimiento, que es la palabra metanoia, ¿cierto? Y que según la definición del diccionario significa un cambio de mente y un cambio de parecer, pero la pregunta es, ¿qué significa eso en la vida práctica, ¿cierto? Porque estamos hablando aquí en lenguaje teológico y a lo mejor no se va a entender, ya. El cambio de mente y el cambio de parecer, ya, tiene que ver principalmente con que Dios, bueno, en primer lugar nos transforma, nos limpia, ya, entonces yo ya no veo el pecado de manera humana, lo comienzo a ver desde la perspectiva de Dios, ya, y como Dios es santo, ya, eso quiere decir que Dios le causa repulsión o le causa asco el pecado. Entonces el cristiano en este proceso Mm. de transformación ya no va a pecar porque no le gusta pecar. No sé si me entiende. No le gusta pecar porque sabe que si peca, la comunión con Dios se va a interrumpir, ¿ya? Va a quedar sucio espiritualmente y le va a causar tristeza a nuestro Padre. Entonces, alguien que está, que tiene a Dios en su corazón, ¿cierto? Como dice Primera de Juan, porque vamos a leer este Primera de Juan, ¿ya? Alguien que tiene a Dios, ¿ya? En su corazón, eh, no puede practicar el pecado, Mm. ¿ya? ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él, pues, ¿ya? ¿Qué dice acá Primera de Juan capítulo 3? Espérame un poquito. Ya, vamos a leer del 6 al 9. Primera de Juan capítulo 3 versículo 6 al 9. Dice así: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. Versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es Mm. nacido de Dios. Mm. Entonces esto yo lo digo con mucho respeto y también con tristeza a veces. Uno de repente ve personas en la iglesia, ¿ya? Aquí yo estoy hablando de procesos de vida, de observar años, ¿ya? No estoy hablando de un mes, 2 meses, tres, seis o quizás hasta un año, ¿ya? De repente uno ve personas, ¿ya? Por la razón que sea, yo no estoy juzgando aquí, quiero dejarlo bien claro, no estoy juzgando a nadie, porque todos cometemos errores y podemos llegar a tener un tropiezo, ¿cierto? A cometer algún pecado, pero es distinto tropezarse que, como dicen por ahí, que revolcarse en la tierra, ¿cierto? Es Mm. distinto eso, ¿ya? Y hay personas ya que probablemente, ya sea por la razón que sea, puede ser un trauma, la razón que sea, ¿ya? Eh, no logran salir del estado en que están, ¿ya? Y eso demuestra, ¿ya? La naturaleza de lo que está en su interior. Yo aquí no estoy juzgando lo que hacen o no hacen. Eso demuestra, ¿cierto?, la naturaleza. El que tiene, ¿cierto?, la simiente de Dios, ¿ya? En algún momento, por el poder de Jesucristo, por el poder de la resurrección, va a manifestar victoria en contra del pecado. Y eso es obra de Dios. Mm. Ahí no tiene que ver lo que predicó, ¿cierto?, el pastor. No tiene que ver si, ¿cierto?, si los factores humanos. No sé si me estoy dando a entender, porque hay personas que logran tener victoria en contra del pecado, incluso sin acompañamiento, y eso es obra de Dios, ¿ya?
Con esto no estoy diciendo que no tengamos que hacer acompañamiento pastoral, estoy hablando de lo que demuestra, ¿ya? Lo que está en nuestro corazón, ¿ya? ¿Tenemos que hacer acompañamiento pastoral? Sí. ¿Tenemos que guiar a las personas al arrepentimiento? Sí. Pero si hay personas, ¿cierto?, a las cuales nosotros insistimos y por años no dan el fruto que nosotros esperamos, chuta, oremos entonces para que Dios se revele a sus vidas y logren, ¿cierto?, tener este arrepentimiento, ¿cierto?, este cambio de vida, esta victoria en contra del pecado, porque todos tenemos, se podría decir, tentaciones, todos tenemos momentos de debilidad. Entonces, nadie está libre, nadie es lo suficientemente fuerte, para así decirlo, como para decir, oh, yo sí que soy fuerte. No, la Biblia dice, Mm, el que se cree fuerte, mire que no caiga, ¿cierto? Hay que ser humildes, pero sí estamos llamados a ser direccionados por Dios, no para juzgar a la gente, sino para orar por ellos. No sé si me voy a entender, o sea, si yo veo a alguien que no está firme en la iglesia, mi labor es orar, porque Dios es el único que convierte el corazón del ser humano. Solo Dios, solo la gracia, solo la palabra, solo el Espíritu Santo, solo Cristo. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros vemos, mis queridos hermanos, personas que asisten a la iglesia, pero que no se toman muy en serio el Evangelio, el llamado del mismo. Ore por ellos. mm, Si puede, también exhórteles con amor, haga el acompañamiento, porque no estoy diciendo que no haya que hacer el acompañamiento, hay que hacerlo, hay que acompañar a la gente, hay que estar con ellos, pero con amor y con respeto les mostraremos que es necesario que se arrepientan y que tengan un cambio de vida. ¿Ya? Eh, en la versión, se podría decir, de esta historia que está en Mateo, se puede entender como un llamado público al pueblo y especialmente a los líderes religiosos judíos. Es una forma profética de presentar al pueblo de Israel la importancia y necesidad de la conversión y el arrepentimiento. Según el Antiguo Testamento, ¿ya? El arrepentimiento es lo que evita el juicio final y este conflicto escatológico, ¿ya? Conflicto escatológico quiere decir lo definitivo. ¿Qué es lo que va a evitar que las personas eh, puedan salir, o mejor dicho, evitar el juicio de Dios? Es que se arrepientan y mm, tengan fe, que conozcan a Jesús de verdad. Eso es lo único que evita el juicio sobre el ser humano. ¿Ya? Recordemos la historia de Jonás, ¿cierto? mm, Jonás no le, como dice la canción, Jonás no mm, le hizo caso a la palabra de Dios, pero finalmente, a pesar de que él se estaba yendo para otro lado, ¿cierto? Tuvo que pasar, tuvo que pasarlo muy mal. Dios permitió que él tocara a fondo, por así decirlo, y él se arrepiente de su rebeldía, va a predicar a Nínive, predica sobre el arrepentimiento y Nínive, a pesar de ser un pueblo pagano, mm, se arrepiente y evita el juicio de Dios. Ese ejemplo está claro ahí en el Antiguo Testamento. Entonces, nosotros estamos llamados a decirle a las personas, ¿ya? Este mensaje, ¿ya? Con el mayor amor, con el mayor cariño, ¿ya? Pero decirlo, mm, ¿ya? Decirlo. Eh, las personas que se esperaban que asistieran a la cena no fueron, mientras que los que se supone que no eran invitados asistieron. mm, Jesús no teme para conversar y comer con personas que desde la perspectiva religiosa judía y tradicional no eran puras ni adecuadas para participar en el reino. La parábola, según Mateo, está dirigida al liderazgo judío tradicional que estaba relacionado con el templo y la administración de la ciudad de Jerusalén. El reino de Dios es un tipo de banquete, una cena especial, una fiesta, una celebración. mm, Y a este evento especial, las personas que deberían ir, en primer lugar, no lo hicieron. En la historia de la Biblia, el pueblo de Israel. mm, Y hasta el día de hoy, mm. ¿quiénes son los que están participando en la guerra con Irán? Israel, pues.
no han tenido paz desde que rechazaron al Mesías. Y eso no es una coincidencia, mi hermano, ¿ver? El rechazar a Cristo tiene consecuencias. Entonces, yo no lo digo esto para que la gente se asuste, sino que el mensaje es para la iglesia, para que usted ore con clamor en su corazón, para que ore por su familia, para que ore por la gente joven que asiste a la iglesia, para que ore por los esposos de las hermanas que van a la iglesia sola, para que ore, ¿cierto? Por, no sé, por tantas personas que pudiesen asistir a la iglesia, pero no lo están haciendo. Ese es el llamado. Ore, ore porque el reino de Dios es algo, es lo más importante de nuestra vida. Y si las personas rechazan a Dios, no hay bendición, ¿ya? Eso, si nosotros caemos en el error, ¿ya? De hablar como hablábamos con los varones el día sábado, ¿ya? Una de las doctrinas, esto lo digo con respeto, que más se ha tergiversado desde mi punto de vista en la iglesia, es la doctrina de la gracia. Porque yo he visto gente que dice, si mi señora a mí me perdona, entonces, esa es la excusa para que se porten mal. Total, después vamos el día domingo y estamos listos, po, ¿ah? Pero en la semana sigo siendo tal cual que antes y no se manifiestan cambios. Entonces las personas tienen mal carácter, son mañosos, son enojones. Cuando van manejando y las personas se la atraviesan, le dicen que Dios te bendiga, ¿cierto? Amén, por eso ya. Y cosas así, pues, ¿ves? Entonces, yo lo digo en broma, pero es que el Evangelio, ya, y este es el reto para todos, si usted no crea que yo que estoy ahora enseñando es fácil. El otro día un hermano, para no decir el nombre, ¿cierto? Contaba que había participado, ¿cierto?, de una oración y que hubo una persona que él iba saliendo apurado y una persona que le obstruyó el paso por 20 minutos en auto, iba apurado, ¿ya? Entonces ahí usted de repente vienen pruebas fuertes, si no es fácil esto no es fácil para nadie, ¿ya? De repente vienen pruebas fuertes y puede ser el enemigo, ¿cierto? Sí, sin duda que sí, porque la Biblia dice que existe, ¿ya? Que existe un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿ya? Pero, pero claro, o sea, estamos eh, hay que buscar a Dios de manera personal, ¿ya? En primer lugar. Y entonces, eh, esto quiere decir que esta parábola, se podría decir, presenta un tipo de reino al revés. ¿Por qué? Porque los que tenían que ir no fueron, pero los que no tenían que ir, fueron. ¿Ya? O sea, como el mundo al revés, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, y esto yo lo digo también con respeto, ¿ya? Hay veces, y vuelvo a repetir, yo no estoy diciendo que no le hagamos seguimiento a la gente, hay que hacerlo. Pero, ¿cuál fue la actitud del rey en esta historia? Los que no fueron, valga la redundancia, no fueron, ¿cierto? Y el rey decide llamar a otras personas. Y de repente, ¿ya? Y esto yo digo que no se hace con mala intención, pero de repente se insiste mucho por años, ¿ya? Con personas. Y de repente, como dije anteriormente, esas personas a lo mejor por un u otro motivo, no lo estoy juzgando, sino que lo digo, eh, me da tristeza de repente ver personas que no logran afirmar sus caminos en Dios, ¿ya? Y de repente hay personas que insisten, insisten, insisten. La pregunta es, ¿tenemos que, aquí yo estoy hablando de procesos de años, no de insistir una o dos o tres veces, ¿ah? Estoy hablando de procesos de años, ¿ya? Que de repente se insistan con personas, no sé, 3, 4, 5 años y la persona no viene a la iglesia, ¿cierto? No se compromete, ¿ya? No logra afirmar sus caminos en Dios. La pregunta es,
¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí? Eso se lo digo para Mm, que usted lo responda en su casa en base a esta parábola, ¿cierto? Porque estamos hablando en base a esta parábola, ¿ya? Y recordemos, ¿cierto? Recordemos qué fue lo que le dijo Mardoqueo a Esther. No sé si se acuerdan. Cuando le dice, bueno, si tú no respondes al llamado de Dios, de otro lado vendrá la salvación. Mire, mm, y uno puede decir también, mire, aquí otro ejemplo más clarito, Saúl y David. ¿Sí o mm, no? ¿Qué pasó con Saúl? Cuando se enorgulleció, cuando él tuvo temor del pueblo y no le hizo caso a la voz de Dios. Dios levantó otro, pues. Entonces, yo vuelvo a repetir como dije anteriormente, yo no lo quiero asustar, pero sí, hermano, tomemos en cuenta las señales de la Biblia. Tomémoslas en cuenta, porque eso no es para jugar, ¿ya? Entonces, eh, siguiendo con el tema, el ejemplo bueno, de Saúl y David, y si lo llevamos a la historia de la salvación, lo que hemos hablado todo este tiempo, Israel rechazó el plan de Dios y Dios, ¿dónde fue? A los gentiles, pues. mm. ¿Por qué cree usted que el libro de Hechos, la mayoría de las historias tienen que ver con Pablo y los gentiles? ¿No estará dando Dios un direccionamiento por ahí? La mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, Pablo a los gentiles. Hay un direccionamiento ahí, pues. ¿Por qué? Dios no se ha olvidado a su pueblo, obviamente, lo dice la Escritura, ¿ya? Dios no se ha olvidado del pueblo de Israel. Pero recordemos que en el libro de los Hechos, Pablo siempre iba a predicar primero en las sinagogas y después iba a los gentiles. Pero mientras Pablo predicaba en los pueblos, adivinen quiénes eran los que le llevaban la contraria. Los judíos, pues. Mm, Para mm, meditar, hermanos. mm, Se lo digo de sincero corazón, ¿ya? En este nuevo reino, según esta parábola, los pecadores tienen espacio y son muy bien recibidos. La mm, proclamación del reino es el desafío de Dios para aceptar la invitación a su reino, valga la redundancia, y para participar y vivir con personas diferentes, personas que han sido rechazadas por la religión tradicional. Se trata del llamado divino a una nueva realidad, donde el poder político, la autoridad religiosa y el dinero no son lo principal. El reino se fundamenta en la paz, el perdón, la justicia, la misericordia y el amor. Son los principios vitales de Dios que tienen la capacidad de transformar y de redimir a la humanidad. Ante la invitación divina, no se puede, debemos entender que esta no se puede rechazar. La expresión ya está todo listo, ya, o está todo preparado, nos indica que la fiesta definitiva o la fiesta escatológica, ¿cierto? Este banquete, ¿ya? Ya está listo. mm, La aceptación, ¿ya? De esta invitación significa que las personas pueden participar, ¿ya? El que responde de manera positiva al llamado de Dios va a participar, ¿cierto? En la boda del Cordero. mm, Y en esta fiesta están incluidos todos los sectores, los más discriminados, ¿cierto? Los que quizás no son tan tomados en cuenta por esta sociedad, pero si tienen fe, ¿ya? Eh, ellos son salvos. Si tienen la fe de Abraham, ¿cierto? La fe con las obras, porque la verdadera fe lleva obras, ¿ya? Eh, la invitación a este reino se hace en el camino, donde estaban las personas, ¿ya? En el día a día, independiente de su nivel social, estatus económico, independiente de su grupo étnico o de su
religión o de sus prioridades en la vida. La revelación de Dios llega a donde está la gente común. Ahí llega la revelación de Dios. O sea, llega a todas partes y todo aquel que tenga fe puede acceder gratuitamente, ¿ya? A esta salvación que es por gracia. O sea, porque Cristo ya pagó el precio. Nosotros no hay nada que Mm, nosotros podamos hacer para, eh, para pagar este precio por la salvación. Nada es más importante que esta invitación, perdón, y la participación en el banquete final. Dios mismo es el anfitrión. mm, Dios quiere reunir a su pueblo y para lograr este objetivo no se aceptan excusas, ni se aceptan, por así decirlo, no se acepta la tardanza, se podría decir, ya a esta invitación. No hay justificación alguna para quedarse fuera de la cena y esta fiesta es eterna, porque Dios ya presentó la invitación oficial, ¿ya? Eh, Nada es más importante, mis queridos hermanos y hermanas, que el reino de Dios y su llamado. Nada, nada es más importante, ¿ya? Dios tiene que ser lo primero en nuestra vida y eso se tiene que manifestar en la prioridad que nosotros le damos a la iglesia, en la prioridad que le damos al ministerio y en la prioridad que usted y yo le damos a Dios en nuestro día a día. mm, Dios sabe, ¿cierto? Si usted y yo oramos en nuestra casa, eh, si usted tiene la humildad o yo tengo la humildad de pedir perdón cuando nos equivocamos, Dios sabe eso. Y también, obviamente, las personas que han visto nuestro testimonio, porque el mm, Evangelio no es solamente algo espiritual, sino que se manifiesta en el día a día. Entonces, el reino requiere un muy serio cambio de actitud y de prioridades en las personas, las iglesias y los pueblos, ¿ya? No podemos dejar el reino de Dios para el final. Dios no puede ser nuestra última prioridad, porque en la parábola se muestra que el que dejó la invitación para después, ¿qué pasó? Significó rechazo mm, y juicio, mm, como le decía el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, porque hoy es el día de salvación, no es mañana, mm, hoy es el día, ¿ya? Entonces, la invitación acá en el reino, en esta parábola es clara, o sea, tomémonos a Dios en serio, mm, que el Señor nos ayude, porque yo, como decía hace un momento atrás, nadie está libre de las tentaciones. mm, Nadie. ¿Ya? Las tentaciones están ahí mientras estemos en esta tierra, las tentaciones van a estar, pero que Dios nos ayude a serle fiel, que Dios nos ayude a vivir en santidad, a rechazar el pecado, a servir en la iglesia, a predicar el evangelio, a perdonar al que tengamos que perdonar, a ayudar a las personas que tengamos que ayudar, a las personas que se vayan dando la oportunidad, o sea, que no pierda la oportunidad de ser de bendición mm, para otros. ¿Ya? mm, Así que el Señor nos bendiga. No sé si alguien quiere decir alguna opinión, solo dos opiniones, ¿ya? mm. Si alguien quiere hablar, solo dos opiniones para ir finalizando. Mm, ¿Sí? ya. Me acordaba de que hay veces en que las personas dicen, no sé, todavía tengo tiempo, no, todavía no quiero acercarme al Señor. Y pensaba en esta parábola también, como el Señor les hizo la invitación, pero dos veces y después hicieron su vida o siguieron haciendo su vida tal cual, no escucharon el llamado de Dios. Eh, y no se dieron cuenta cuando ya Dios ya no los tomaba en cuenta, se puede decir, ya lo estaba rechazando. Entonces, qué importante es que cuando el Señor nos llama o nos habla, podamos escuchar su llamado, podamos hacer caso, y no seamos insistentes en seguir haciendo nuestra voluntad o dejándolo de lado, porque uno tampoco sabe cuándo va a llegar el momento en que va a irse de esta tierra. Dios solamente sabe
cuánto va a durar nuestra vida. Entonces, eso meditaba en este momento. Amén. ¿Alguien más quiere? Sí, yo, hermano Daniel, eh, pensaba yo bueno, por una parte lo que estaba comentando de hermana Anita, pero por otra parte también nosotros, eh, cuánto romantizamos eh, el reino o el hecho de vivir en el reino, porque eh, somos muy pocos, estamos muy faltos de sabiduría para vivir como parte de este reino, porque todas las historias bíblicas que uno, de las que uno puede sacar enseñanza, no se viven así, po. Por ejemplo, Pablo, cuando ya los judíos no le oían, dijo, me sacudo los pies y me voy, me voy a los gentiles. Usted ponía los ejemplos de David y Saúl, el ejemplo de Esther y Mardoqueo, ¿cierto? Que son palabras que Mardoqueo enunció a, a Esther, dirigidas por el Espíritu Santo, bajo la sabiduría de Dios. Nosotros nos guiamos mucho en el reino bajo la sabiduría humana. Y eso me hace recordar el pasaje de Santiago, que distingue en tres tipos de sabiduría. Nosotros vivimos más bien en la sabiduría humana que en la sabiduría divina. Y en esa sabiduría humana romantizamos el reino. El Señor Jesús también fue muy claro y explícito también con esto de, por un lado, mostrar la benevolencia, ¿cierto? La misericordia, pero también el justo juicio, el Mm, oportuno juicio de las cosas. Y eso a mí me hace pensar en esto que hemos estado viendo, porque hemos estado hablando del juicio a través de las parábolas que hemos ido viendo, y a mí me añade sabiduría a mi propia vida. mm, Para no estar ahí, imagínense cuando pasó lo de que le dice también al profeta Samuel, ya no llores más por Saúl. Ujú. Ahí estaba el profeta, llora que llora. ¿Cuánto nosotros lloramos de más a veces por un familiar, por un amigo, etcétera? Y seguimos pegados ahí tiempo y tiempo y tiempo, a lo mejor cuando ya es tiempo de habernos seguido adelante, digamos, de esa persona. Y eso por una parte, y ahí es donde necesitamos para vivir en el reino esta comunión constante, la santificación constante también. Y ahí me venía a mi memoria este versículo de Apocalipsis 22 que dice, el que comete iniquidad, siga cometiendo iniquidad. El que es impuro, siga siendo impuro. Pero el justo siga practicando la justicia y el santo siga santificándose. ¿Cómo mm, necesitamos o cuánto necesitamos irnos santificando para cada día actuar más conforme a esta voluntad perfecta de Dios? mm, En la evangelización, en la extensión del reino, en cómo nos relacionamos con los hermanos, en el contexto también de la iglesia. ¿Cuándo tenemos que dejar de orar por alguien y tenemos mm, que a lo mejor seguir orando por otra persona? ¿Entiendes? mm. Y ya no por esa persona y soltar esa persona. Eso me hacía pensar esta parábola. Y en la experiencia personal, evangelizando, yo me he encontrado con situaciones en las que mi señora a quien sirvo me ha dicho, sacúdete los pies, ya ha sido suficiente. Y también en el contexto de la iglesia, también orando por hermanos, me ha dicho, con la palabra que le dijo al profeta, ya no ores más, yo me las arreglaré, ¿entiendes? Entonces, ¿cuánto necesitamos vivir en el reino bajo esta sabiduría divina y no bajo la sabiduría humana?
nos ahorraríamos tiempo y energía y seríamos mucho más fructíferos eh, extendiendo el reino. Así es que ha Amén. sido bien bonito irnos llenando de estas enseñanzas de nuestro Señor Jesús a través de estas parábolas, porque a mí me aportan ese equilibrio que debo tener bajo la sabiduría de Dios y no bajo la sabiduría humana, que puede parecer muy bonita a veces y muy bonachona, pero no es la perfecta voluntad de Dios. Gracias, mi hermano Daniel, Amén. por la Amén. oportunidad. Amén. Yo como palabras finales voy a decir, no, vuelvo a repetir esto, no es para asustar a nadie, ni es un reto, ni nada por el estilo, pero sí creo que eh, para predicar el evangelio como tiene que ser, hay que ser valiente. Hay veces en que se tiene temor a que la gente se vaya, ¿ya? No que se va a ir de la iglesia, pero la pregunta es, chuta, nuestra predicación les insta a la gente a cambiar o a seguir igual. Yo creo que por ahí va una de las preguntas teológicas que quizá uno tiene que, o pregunta personal, ¿ya? Y en segundo lugar, claro, o sea, el seguimiento es bíblico, ya, el hacer discípulos, pero eh, también es bíblico ¿cómo se llama? El que nosotros estemos constantemente, se podría decir, evangelizando y nos centremos en las personas, ¿ya? Y que fue incluso lo que hizo nuestro Señor Jesús, ¿cierto? Jesús se centró, eh, no andaba detrás, por así decirlo, de los fariseos, ojo con eso, para que usted lo pueda leer y analizar en su casa, pero él se centró en las personas que sí estaban dispuestas a escuchar. Entonces, eh, yo creo que no estamos diciendo de que vamos aquí a decir, no, que ya no vamos a llamar más a esa persona, no, sino que Dios, ¿cierto?, sea el que nos hable con su palabra y podamos tomar decisiones guiados por su espíritu en conformidad a la palabra, ¿cierto? Porque el Espíritu Santo nos guía la palabra, ¿ya? Nos guía la gracia, pero también nos guía la verdad, ¿ya? Y, y que las personas que nos escuchan, a las cuales nosotros les estamos enseñando, sepan el Evangelio completo. O sea, sí, está bien, si te arrepientes vas a ir al cielo en resumen, pero si no, tienes que saber que esto tiene consecuencias, ¿cierto? Que Dios no te va a bendecir si tú no vives conforme a los principios del reino, ¿ya? Y que es necesario que arregles tu vida, que vivas conforme a lo que dice Dios y ahí Dios te va a bendecir. Si no es así, no hay bendición ni en esta tierra ni en la vida eterna, ¿ya? Si las personas no quieren cambiar su manera de vivir, su manera ¿cómo se llama? Incluso su manera de pensar, ¿cierto? ¿Ya? Porque el Evangelio transforma todo. eh, es necesario que nosotros hoy día nos aferremos a la palabra y con amor, con cariño, como hemos explicado hoy día, le digamos a las personas el Evangelio completo, ¿ya? Y las personas tienen que decidir y mientras ellas deciden, nosotros nos mantenemos orando por ellas, porque eso hay que hacerlo. Nos seguiremos juntando quizás con esas personas, ¿cierto? Les vamos a tener cariño, no estamos hablando de que las personas se sientan rechazadas, pero sí nosotros estamos llamados a predicar el Evangelio completo, no solo una parte, ¿ya? Y eso es tanto para la gracia como para el juicio, ¿cierto? Hay que predicarlo todo, ¿cierto? O sea, hay que exponer todo el Evangelio, no uno sobre el otro, ¿ya? Así que vamos a orar, vamos a entregar este tiempo a Dios y vamos a pedirle al Señor que, que traiga sabiduría como pedía Moisés, ¿ya? A nuestra vida y nos dé las palabras justas, precisas para poder hablar con aquellas personas que necesitan de Dios, ¿ya? Vuelvo a repetir, con amor, con cariño, pero exponiendo el mensaje de toda la verdad. Vamos a ver. Bueno, Padre Santo, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos ilumina a saber qué es lo que debemos hacer.
Gracias, Señor, porque cuando nosotros vemos el ministerio de Jesús, Él habló toda la verdad. Ayúdanos a ser sabios para predicar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no predicar, y lo digo con el mayor respeto, Señor, posible. Ayúdanos, Señor, a no predicar un evangelio tibio. Te lo pido, por favor, porque hay tanta gente, Señor, que necesita saber que tú los viniste a salvar, Señor Jesucristo, y los viniste a salvar del juicio eterno. Por eso tú ofreciste tu vida. Por eso tú, cuando estabas en la cruz, dijiste, Señor, dijiste, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que ayúdanos, Señor, a predicar con amor, pero también con verdad. Obra en todas aquellas personas, Señor, y te lo pido de corazón, aquellas familiares, amigos, conocidos, personas en las cuales nosotros hemos conocido a lo largo de nuestra vida, incluso personas que se están congregando con nosotros en este momento. Ayúdanos, Señor, para que podamos orar por ellos, pero ayúdale, Señor, también a ellos, para que sus corazones se ablanden. Y aquellos, Padre Santo, que se han alejado de ti, tráelos, Señor. Tráelos a tus caminos. Trae a aquellos, Señor, que alguna vez se congregaron con nosotros y ya en este momento no están. Quebranta el corazón duro de aquellos familiares, Señor, que han escuchado de tu palabra a través de nosotros, pero que resisten a tu verdad. Te pedimos que tú tengas misericordia, que les perdones, Señor, y que les concedas la gracia de la salvación. Y ayúdanos a nosotros como iglesia a practicar, a colocar por obra lo que está en tu evangelio. Sana nuestros corazones, porque yo sé, Señor, que hay muchos de nosotros que tienen el corazón dañado, Padre. Sana esos corazones heridos para que puedan manifestar gracia y paz y misericordia cuando alguien nos trate mal. Para que podamos dar la otra mejilla y podamos, Señor, alumbrar, Señor, con el Evangelio de Cristo y con tu gracia, para que podamos, Señor, demostrar con hechos concretos que tú cambiaste nuestra vida. Que no es solo un discurso, que no son solo palabras bonitas, Señor, sino que tú formas parte, Señor, y transformaste, Señor, nuestra manera de vivir. Y te convertiste, Señor, en el centro y en la prioridad de nuestra vida. Ayúdanos como iglesia a que tú seas nuestra prioridad y no nuestros planes personales, no la autorrealización, no el ganar dinero, Señor, sino que tú seas lo principal. Gracias, Padre, te alabamos y te bendecimos y te damos la gloria a ti, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Ya mis hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga, perdón, que el Señor les bendiga.